De 1983 a 1986, Díaz abusó sexualmente y violó a Rosselló de 3 a 4 veces por semana sin represalia en todo el mundo. La banda estaba de gira casi todos los días y en cada parada Rosselló tenía instrucciones estrictas de aparecerse en la habitación del hotel de Díaz para ser sometido a varios abusos sexuales. Cuando Rosselló desafiaba a Díaz resistiendo o trayendo chicas, Díaz se volvía físicamente abusivo y violento hacia Rosselló. Hola amigos de Escándala en línea, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Mi nombre es Caroline y hoy nos vamos a adentrar a una historia que de verdad es difícil de contar. Una historia que duele, que hiere, que indigna, porque es una historia que habla de menores de edad. Una historia verdaderamente triste, pero lo peor del caso es que no es única. Hay muchos otros casos como este del que vamos a hablar el día de hoy. En este video vamos a leer palabra por palabra la demanda de Roy Rosselló contra Edgardo Díaz, el fundador de Menudo. Roy, que sabemos es un ex integrante de este grupo que fue uno de los más emblemáticos de la música latina. Finalmente, Roy rompe el silencio con documentos legales que revelan algo que ha estado oculto por demasiado tiempo: los abusos, la manipulación, la traición y el robo de su inocencia. Tengan en cuenta que lo que van a escuchar no es simplemente un documento legal, otro papel de la corte. Es el testimonio de un hombre que, como muchos otros, fue usado por un sistema que protegía y lamentablemente sigue protegiendo a los poderosos mientras destruye a los vulnerables. Por supuesto que no podemos evitar también recordar el caso del clan Trevi Andrade, porque las similitudes de verdad son escalofriantes. Al igual que este sujeto de Edgardo Díaz, Sergio Andrade, bajo esa fachada de productor, exitoso, talentoso, también usó su poder para tejer una red de control, abuso, grooming, manipulación, mientras el mundo lo aplaudía a él como productor y también a Gloria Trevi como su artista, como su creación. El relato de estos documentos es bastante fuerte, hay cosas bastante sensibles y de verdad no se busca el morbo al hacer públicas y virales esta noticia. Buscamos que la gente tenga memoria, que no olvidemos estos hechos que ocurrieron. Buscamos verdad, justicia y sobre todo también buscamos darle voz a quienes por años callaron, no por falta de valentía, sino por cuidar su propia vida y la de sus familiares. Fueron obligados a mantener silencio. Esto de alguna forma es también un llamado urgente y necesario a la conciencia colectiva de una sociedad. Y así damos inicio a la lectura de este documento. El demandante Roy Rosselló, por y a través de su abogado firmante Edward Henderson, presenta esta queja contra Edgardo Díaz y alega lo siguiente. Introducción. En 1977, Edgardo Díaz Meléndez, en adelante Díaz, cambió la industria musical para siempre, creando la famosa banda de chicos latinos Menudo. Poco después de la formación, Menudo tomó al mundo por asalto, ganando popularidad mundial. Incluso hoy en día, Menudo todavía es referido como una de las bandas de chicos más popular de todos los tiempos por publicaciones como Billboard, Us Weekly, Seventeen y Teen Vogue. Desde el inicio de Menudo en 1977, Díaz sistemáticamente abusó, traficó y cometió actos de violencia por motivos de género contra muchos de los miembros de Menudo, incluido Roy Rosselló, en adelante Rosselló. Roy Rosselló fue miembro de Menudo durante la era dorada, que incluía Robbie Rosa, Rey Reyes, Roy Rosselló y Ricky Martin, en la foto juntos a continuación.
Una vez que Díaz captó a Roy Rosselló, se involucró regularmente en atroces y despreciables crímenes de violencia sexual en su contra, recordándole regularmente a Rosselló que nadie nunca le creería si intentara delatarlo, y que hacerlo sería perjudicial para el sustento y el futuro de la familia de Rosselló. Díaz agredió sexualmente a Rosselló en todo el mundo desde agosto de 1983 hasta diciembre de 1986, incluyendo Arizona, California, la Florida, Hawái, Illinois, Luisiana, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Puerto Rico, Guam, Bahamas y en varias partes de América del Sur desde que tenía 14 hasta los 16 años. Edgardo Díaz era un depredador sexual tan insidioso que a pesar de haber nacido el 1 de mayo de 1969, Díaz tenía el cumpleaños de Roy Rosselló registrado públicamente como el 1 de mayo de 1970, para que pareciera un año más joven y así poder seguir siendo un miembro de Menudo a disposición de Díaz por más tiempo. La cantidad en disputa supera los $75,000, excluyendo los intereses y los costos. Este tribunal tiene jurisdicción personal sobre el demandado como parte sustancial. Los actos, eventos y omisiones que dieron lugar a esta causa de acción ocurrieron en el Distrito Sur de Nueva York. El lugar es apropiado en ese tribunal, ya que la causa de acción surgió dentro de esta jurisdicción en este tribunal. Esta acción se ha presentado oportunamente de conformidad con la ley aplicable que rige las víctimas de la Ley de Protección contra la Violación por motivos de género. Las partes. El demandante Roy Rosselló es actualmente residente de Florida. En todo momento material, Edgardo Díaz Meléndez, en adelante Díaz, era ciudadano de los Estados Unidos y residente de Puerto Rico. Díaz era un hombre de extraordinaria riqueza que viajó por los Estados Unidos regularmente, incluso en Nueva York. En todo momento material para esta causa de acción, el acusado Edgardo Díaz Meléndez era un hombre adulto nacido en 1947. Entre 1977 y 1997, Menudo fue sinónimo de la cultura pop latina, lanzando 32 álbumes de estudio, vendiendo millones de discos, recibiendo nominaciones al Grammy, además de una serie de otros premios, y participando en producciones de televisión y cine. A principios de la década de 1970, la madre de Díaz organizó viajes a España para estudiantes puertorriqueños a los que Díaz asistía a menudo. En ese momento, España estaba en el epicentro de la cultura pop y la música. Mientras estaba ahí, Díaz descubrió un grupo de niños artistas conocidos como La Pandilla. Díaz reconoció el potencial del grupo y comenzó a administrar la banda. La Pandilla fue increíblemente popular durante años y Díaz se benefició enormemente del éxito de esa banda. A medida que los miembros de la banda pasaban por la pubertad, sus voces, cuerpos y rostros cambiaron, lo que causó que su popularidad disminuyera. Reconociendo que la juventud obtiene éxito en la industria musical, Díaz creó Menudo, con la idea de que una vez que los miembros alcanzaran cierta edad, generalmente entre 15 y 18 años, serían reemplazados por un miembro nuevo y más joven. A lo largo de sus 20 años, la banda normalmente consistía en una alineación de 5 miembros que a menudo tenían entre 12 y 15 años. Ha habido alrededor de 30 miembros oficiales de Menudo durante ese tiempo. Aunque lo hacía pasar por una idea de marketing inteligente, el plan de Díaz no era nada más que una forma descarada de saciar su propio comportamiento depredador. Díaz tenía un modus operandi específico relacionado con su reclutamiento y abuso de miembros de Menudo. Reclutó y captó niños jóvenes de comunidades pobres donde él les hacía promesas de fama y fortuna si se unían a Menudo y seguían sus consejos.
Díaz presentó a los miembros de Menudo y a sus familias un contrato y prometió cuidar de los niños como si fueran sus propios hijos. Sin que las familias llenas de ilusión lo supieran, los miembros de Menudo estaban firmando para entregar su vida y su inocencia. Menudo ganó popularidad rápidamente en Puerto Rico al participar en la radio, anuncios y espectáculos en vivo en toda la isla. Con cada espectáculo en vivo, su popularidad se disparó más, lo que llevó a Díaz a intentar sobresexualizar a la banda de chicos jóvenes, empezando a forzar a los miembros de Menudo a usar ropa extremadamente ajustada durante los espectáculos, creyendo así que las chicas adolescentes se enamorarían más de ellos. Aprovechando aún más la comercialización de Menudo, Díaz consiguió que la banda tuviera su propio programa de televisión. Los fanáticos estaban constantemente formados fuera de la sede de Menudo y a principios de la década de los 80 la banda estaba de gira por toda América del Sur. Menudo se había convertido en una marca internacional, vendiendo películas, discos, ropa, juguetes y otra mercancía de Menudo a través de una empresa propiedad de Díaz llamada Padosa. Padosa tenía una ubicación física en Puerto Rico que servía como la ubicación donde Menudo grababa la música, hacían apariciones y pasaban tiempo. En 1982 se informó que Padosa había ganado $20 millones en un año. En o alrededor de noviembre de 1983, Menudo firmó un contrato de grabación con RCA Discos, actualmente Sony Records, que valía aproximadamente $30 millones y requerían que se hicieran 12 álbumes durante un periodo de 6 años. El acuerdo se negoció entre la división Díaz y RCA, vicepresidente ejecutivo José Menéndez. Como sabemos, este personaje, José Menéndez, es el padre de los hermanos Menéndez, que como sabemos están actualmente en la cárcel después de haber desvivido a José Menéndez y también a su esposa, los padres de estos dos hombres que argumentan también ellos haber sido abusados por su propio padre, por este sujeto que era en esa ocasión, en ese tiempo, el vicepresidente ejecutivo de RCA, que ahora es Sony Records, y también argumentan que su madre tenía conocimiento de los abusos y que en defensa propia, porque sus padres ya planeaban desvivirlos, ellos tuvieron que desvivirlos primero. Entonces veamos lo terrible de esa situación, que Edgardo Díaz estuviera trabajando de la mano con José Menéndez, que estas dos personas con esas desviaciones sexuales tan terribles, con esa capacidad de hacer tanto daño a menores de edad, estuvieran trabajando juntos. De verdad que es algo de una película de terror. Continuamos aquí con la lectura que dice: independientemente de cualquier otra banda o acto musical que RCA representaba en ese momento, Menéndez tuvo un interés particular en Menudo. Mientras negociaba el acuerdo, Díaz llevó a Rosselló a la casa de José Menéndez en Nueva Jersey. Mientras estaba en esa casa, Rosselló fue llevado arriba y abusado por José Menéndez. Más tarde, después de la actuación patrocinada por RCA en el Radio City Music Hall, a la que Rosselló se ve asistiendo en esta foto, José Menéndez drogó y violó violentamente a Rosselló en una habitación de hotel en la ciudad de Nueva York. Rosselló ha descrito el abuso diciendo: estuve con un dolor terrible durante una semana, apenas y podía soportar el dolor, ni siquiera podía moverme. RCA sabía que Menéndez estaba encaprichado con la banda. Sin embargo, RCA autorizó y pagó para que Menéndez viajara por todo el mundo con la banda y Díaz, y como resultado, Rosselló fue nuevamente violado por José Menéndez mientras estaba de gira con Menudo en Brasil. Esta parte de aquí donde mencionan a RCA y dicen que ellos sabían que esta empresa tenía conocimiento de ese encaprichamiento, de esa obstinación
por parte de José Menéndez con la banda, que había algo ahí más allá que un interés artístico, que un interés económico, y que a pesar de eso ellos patrocinaron, le siguieron pagando a José Menéndez y a Edgardo Díaz para que viajara con estos jovencitos por todo el mundo. Y eso me recuerda mucho a lo que estaban diciendo las sobrevivientes del caso Andrade Trevi Portillo al respecto de Televisa, que ellos tenían conocimiento que ya había pasado con otras jovencitas en el pasado y que a pesar de esto, a pesar de que sabían los alcances de Sergio Andrade, permitieron que estas sobrevivientes viajaran a California con Sergio Andrade, con Gloria Trevi, a ayudar en lo que era la grabación del disco de Gloria Trevi, los calendarios, presentaciones. Y aquí también, en esta demanda, Roy Rosselló responsabiliza de una forma a RCA, que ahora es Sony Music, por haber permitido, por haber empoderado, por haber financiado también ellos estos crímenes. Entonces dice, Rosselló fue nuevamente violado por José Menéndez mientras estaba de gira con Menudo en Brasil. Díaz presenció cómo ocurrió la violación. Además de ser un abusador sexual, Díaz pondría a los chicos en otras situaciones comprometedoras para encubrir su comportamiento criminal. Por ejemplo, durante los viajes de Menudo al Caribe, incluso a las Bahamas, Barbados y Aruba, a los chicos se les daba grandes cantidades de dinero en efectivo que se les decía que escondieran a través de la aduana y regresaran a Díaz una vez en el país. Entonces vemos como también habían otros crímenes que estas personas forzaban a las víctimas a cometer. Entonces, obviamente ahí podemos ver, ¿no?, cómo estos chicos eran instrumentalizados también, cómo de alguna forma estaban siendo esclavizados también, porque eran forzados a hacer ese tipo de cosas sin tener conocimiento del por qué o para qué, sin ser parte del sistema, únicamente siendo instrumentos en las manos de esos depredadores. Continúa diciendo, en 1990, varios miembros de Menudo renunciaron alegando abuso y maltrato. A finales de 1990, Menudo estaba en el centro de las acusaciones sobre el consumo de drogas y, lo que es más importante, las acusaciones de abuso sexual contra Díaz por parte del ex Menudo Ralphie Rodríguez. En mayo de 1991, Ralphie Rodríguez accedió a aparecer en el programa de entrevistas de Carmen Jovet para arrojar luz sobre el abuso sexual que Díaz llevó a cabo contra los miembros de Menudo durante su tiempo con la banda. Escuchen esto que está bien fuerte. La policía puertorriqueña llegó para cancelar el programa en el que se iba a presentar Ralphie Rodríguez, presuntamente como resultado de vínculos estrechos de Díaz con los ricos y poderosos de Puerto Rico. Entonces vean el nivel de poder y de influencia que tenía este sujeto y que posiblemente sigue teniendo todavía, que mandó a la policía, quien está a cargo de la seguridad de los ciudadanos, de los menores de edad, de los niños de ese país, de ese estado, ¿no? Y que en lugar de ir a proteger a la víctima, fueron y cancelaron un programa completo. O sea, el show completo de ese día fue cancelado para evitar que esta víctima, Ralphie Rodríguez, fuera a dar su testimonio. Luego continúa diciendo, poco después, Díaz apareció en el programa de Univisión de Cristina Saralegui. O sea, Díaz, el abusador, apareció con Cristina Saralegui, negando todas las palabras de las víctimas, todos los rumores que se estaban diciendo. Entonces veamos qué impactante cómo hay ciertas cadenas, ciertos programas, ciertos presentadores que son parte de lavarle la imagen, de lavarle el nombre, la cola a estas personas, a estas personalidades del espectáculo. Y al parecer Cristina Saralegui es una de ellas, porque también acordémonos que en el caso del clan Trevi Andrade, Gloria Trevi apareció con Cristina.
Y Cristina atacó fuertemente a Alvin Hernández, atacó su libro y se puso evidentemente del lado de Gloria Trevi. Y aquí vamos a ver cómo utilizan nuevamente la vieja confiable, la que nunca falla, lo que siempre dicen al respecto de las víctimas. Dice Edgardo Díaz con Cristina Saralegui negó las irregularidades y sugirió que las acusaciones de los antiguos miembros de Menudo estaban motivadas por un interés económico. Entonces, una vez más, vemos la ambición, que esto no es justicia, que esto es deseo de fama o de riquezas. Y vemos aquí cómo Edgardo Díaz con Cristina Saralegui dice lo mismo que hemos escuchado en otros casos. Continúa diciendo, durante el mismo año, el periodista y fotógrafo Bolívar Arellano indicó en un programa de entrevistas puertorriqueño que varios miembros de Menudo habían sido drogados y abusados íntimamente. Desde entonces, otros antiguos miembros y empleados de la banda de Menudo se han pronunciado en contra de los delitos sexuales y abusivos perpetrados contra los miembros de la banda. En el 2012, el padre de un ex miembro de Menudo, Ramón Acevedo, escribió un libro llamado Papá, quiero ser un menudo, en el que planteó las acusaciones de agresión sexual relacionadas con Menudo. En el 2014, el ex miembro de Menudo, René Farrait, apareció en el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, alegando que desafortunadamente hay muchas personas en el mundo de las comunicaciones que realmente saben lo que pasó en Menudo y se están haciendo los estúpidos, dice aquí. Y es lo mismo de siempre, ¿no? Por supuesto que sabemos que hay mucha gente que sabe, pero no le conviene hablar, que sabe posiblemente dónde están estas personas, qué están haciendo, si tal vez están cometiendo los mismos crímenes con otros menores de edad, pero no están dispuestos a ponerse a ellos mismos en riesgo y a delatar a estas personas. Entonces no únicamente lo vemos en el caso del clan Trevi Andrade, sino que también en este caso de Menudo, lamentablemente. Dice, en el 2014 el propio Rosselló apareció en un programa de televisión brasileño llamado A Fazenda 7, alegando que había sido víctima de Díaz. En respuesta, Díaz emitió una declaración que decía, no voy a pasar el resto de mi vida defendiéndome y respondiendo las acusaciones. Solo tienes una vida y yo vivo en paz. Y aquí vemos un poco de lo que es el darbo, ¿no? Revertir víctima y agresor. Generalmente estas personas terminan haciéndose ellos las víctimas, diciendo que los están calumniando, que les quieren robar su paz, que ellos únicamente quieren seguir adelante, seguir creando, seguir haciendo cosas buenas y que no van a perder el tiempo con estas mentiras y acusaciones que ellos pues no están dispuestos a aceptar. El ex miembro Rey Reyes, que falleció trágicamente, hizo aún más acusaciones de abuso sexual relacionadas con miembros menores de Menudo. Aquí voy a hacer una pausa únicamente para decir que qué curioso es que muchos de estos miembros de Menudo tienen nombres que comienzan con la letra R. Por ejemplo, Rey Reyes, Roy Rosselló, Ricky Meléndez, Robbie Rosa, Ricky Martin. Como que es bien curioso porque también esos chicos son de los más conocidos, como los que tuvieron más alcance, se hicieron como que los más icónicos del grupo. Y sí, tienen esos nombres bastante peculiares y muy similares entre ellos, como que Rey Reyes, Roy Rosselló, Robbie Rosa, como que está difícil pronunciarlos todos de un solo. En el 2021, ex miembros de Los Chamos con vínculos con Menudo, Gabriel Fernández, hizo acusaciones similares de abuso como resultado de su afiliación con Menudo. En el 2022, Ángelo García afirmó que fue violado una serie de veces mientras participó en Menudo en 1988 a 1990. El 8 de noviembre del 2022, Rosselló presentó un informe policial ante la Policía de Los Ángeles, departamento que conmemora el horrible abuso que Rosselló sufrió a manos de Díaz dentro de esa jurisdicción. Díaz usó a Menudo para seleccionar a más víctimas, incluido Rosselló, en función de su género.
Díaz tenía un modus operandi muy específico. Díaz se dirigió con frecuencia a niños jóvenes que venían de clases sociales más bajas o pobres para convertirse en la próxima estrella de Menudo. Siempre, siempre el mismo modus operandi, la promesa, ¿no? La promesa de convertirte en una estrella, de ayudarte, de prepararte, de enseñarte. Entonces vemos como muchas personas con ese sueño, con esa aspiración de una vida mejor, porque perfectamente bien saben que tienen que irse a personas, a familias de bajos recursos. No siempre, pero sí sucede. O sea, no es como que una regla sin excepción. Obviamente también hay una excepción de la regla, pero en general sí es como que el target, el objetivo de estos depredadores son personas que están en una situación vulnerable y que más fácilmente puedan acceder a sus peticiones. Díaz a menudo hacía promesas de fama, fortuna y dinero, mientras que los jóvenes prometían hacer lo indicado por Díaz, incluida su sumisión a delitos de violencia por motivos de género. Al dirigir la pandilla, Díaz supo que los padres podían interferir con su autonomía total sobre la banda. Por ejemplo, cuando Díaz dirigía la pandilla, ciertos padres de los miembros de esa banda no les permitían hacer giras o actuar durante el año escolar. Reconociendo este impedimento a su abuso perpetuo de los miembros de Menudo, Díaz obligó a los padres miembros de Menudo a firmar contratos, esencialmente dándole autoridad parental sobre los chicos jóvenes. A cambio, prometió a los padres mejores vidas para sus hijos y prometió cuidar de ellos como si fueran sus hijos propios. Les proporcionó alojamiento y tutores que fueron contratados para viajar con ellos mientras recorrían el mundo. Entonces veamos cómo era un plan macabro, pero muy bien pensado, muy bien ejecutado. Obviamente estos padres de bajos recursos sabían que esta oportunidad posiblemente nunca se iba a volver a presentar y no querían ser ellos el obstáculo que les fuera a truncar el sueño a sus hijos, ¿no? Entonces, con mucho dolor, con mucho pesar, ellos accedían bajo la promesa de que sus hijos iban a estar bien cuidados, de que sus hijos iban a tener alojamiento, tutores, personas que estuvieran ahí pendientes de ellos. Entonces, en ningún momento estos padres firmaron contratos para que sus hijos fueran abusados. Lo mismo que un padre que manda a sus hijos a la escuela o a algún campamento de verano, no los está mandando a que sean abusados, los está mandando a que tengan una experiencia positiva, una experiencia enriquecedora, a que puedan mejorar. Entonces, generalmente la sociedad ataca mucho a los padres pensando que ellos estaban de acuerdo con los abusos, pero generalmente no es así. Generalmente los padres son víctimas también de la manipulación de estas personas tan perversas, pero también tan astutas en lo que hacen. La pandilla también incluía a una intérprete femenina. Sin embargo, cuando Díaz creó Menudo, buscó específicamente, reclutó y captó solo miembros masculinos menores para abusarlos específicamente por su género. O sea que este sujeto tenía una fijación con los niños varones. A él no le interesaban las niñas, no quería nada que ver que ninguna mujer estuviera siendo parte de este grupo, a pesar que él tenía esa idea de la pandilla, ¿no? Que fue de ahí de donde él se inspiró para crear Menudo, pero en la pandilla sí había una niña. Pero aquí en Menudo él no quería mujeres, lo mismo que Sergio Andrade, ¿no? Él, su fijación eran las niñas, las menores de edad, y por lo tanto no quería ningún niño en la banda. Como que esta gente incluso hasta llega a aborrecer a cualquier persona que pueda ser un obstáculo o que sus víctimas puedan fijarse en una persona del otro sexo y que puedan perder por un momento la atención o no sé qué es lo que tienen en sus mentes enfermas, asquerosas. Entonces vemos que al igual que Sergio Andrade, no permitía a ningún hombre, ningún varón cerca de sus víctimas. Tampoco este sujeto de Edgardo Díaz permitía mujeres.
o niñas intérpretes dentro de Menudo. A lo largo de la existencia de la banda, nunca ha tenido una intérprete femenina. Cuando Díaz formó Menudo, pagó colectivamente a los miembros de la banda el 70% de todos los ingresos y retuvo el 30% restante para sí mismo como una tarifa de gestión. Una vez que los miembros originales fueron reemplazados, Díaz pasó a pagar a los nuevos miembros un salario anual en lugar de un porcentaje por sus ganancias, recibiendo nada más que unos pocos miles de dólares al mes. Las próximas generaciones de miembros de la banda se les pagó una miseria en comparación con los ingresos que generaron para Díaz. Y aquí una vez más vemos cómo las mentes de estas personas enfermas se van degenerando con el tiempo, como que el poder, el dinero, la fama, la impunidad los va haciendo cada vez más malos, más perversos. Vemos cómo al principio les pagaba el 70% a los miembros de la banda y él se quedaba con un 30%, lo cual me parecía muchísimo más justo. Pero a medida que ganó más dinero, que se convirtieron en un fenómeno internacional, iba cambiando cuánto les pagaba, hasta que finalmente, dice aquí el documento, terminó pagándoles una miseria, o sea que entre más dinero generaban, menos les pagaba y más dinero se quedaba él. Entonces vemos cómo estas personas son de verdad imparables en su maldad, pueden seguir haciendo daño por muchísimo tiempo hasta que finalmente las víctimas deciden hablar y exponer esto, que lamentablemente a veces toma muchísimo tiempo, como en el caso de Roy Rosselló y también en el caso de las sobrevivientes que pues se vieron prácticamente obligadas a guardar silencio por la revictimización tan terrible de la sociedad, de las autoridades, del medio del espectáculo, básicamente de todo el mundo en contra de ellos. El siguiente punto nos dice, lamentablemente las promesas de un salario mensual por valor de miles de dólares a los hombres jóvenes y sus familias de bajos recursos permitió a Díaz reclutar innumerables niños en la banda para participar en actos sexuales con ellos. La manipulación de Díaz y las promesas de fama y fortuna le permitieron sin restricciones acceso para reclutar niños pequeños como Rosselló, en Menudo para cometer crímenes de violencia por motivos de género contra ellos, y RCA, la compañía disquera, permitió que estos lobos viciosos custodiaran el gallinero. Qué frase tan fuerte y tan certera, esta última frase que dicen aquí en el documento, dice, RCA, esta compañía, permitió que estos lobos viciosos custodiaran el gallinero. Pensemos por un momento en esa frase y ahora lo terrible que es imaginarnos y pensar y saber que hay muchos lobos viciosos actualmente en prácticamente todos los ámbitos de la vida, ya sea en las escuelas, en los deportes, en la música, en el cine, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero que sí hay una responsabilidad muy grande de las compañías, de las empresas que contratan y que les pagan a estas personas de asegurarse muy bien, de tomar todas las medidas necesarias para no contratar a ese tipo de personas y que al primer indicio, al primer momento de que alguien se queje, de que vean algo sospechoso, algo criminal, aunque sea mínimamente criminal, tienen que tomar acción y no seguir permitiéndole a estos lobos estar ahí cerca de los niños, cerca de las personas vulnerables. Entonces, por supuesto que sí hay una responsabilidad de muchas personas, no únicamente del agresor, de la persona que comete el crimen, sino que también de aquellas personas que aún sabiendo lo que estas personas están haciendo y son capaces de hacer, les siguen permitiendo estar en esa posición de poder. Dice, de acuerdo con el patrón y la práctica habitual de Díaz, Roy Rosselló fue atacado y abusado por Díaz. Rosselló nació y creció en San Juan, Puerto Rico, donde desde muy joven asistió a una escuela de música a pocas cuadras de la sede de Padosa. O sea que Roy Rosselló tenía ya ese deseo musical
lo cual no es un pecado, lo cual no tendría que ser una razón para culpar a ninguna víctima. Es que tú querías ser artista, es que tú querías cantar, es que tú te expusiste a ese mundo, es que tienes que saber que si quieres entrar a ese mundo tienes que estar dispuesto a ciertas cosas, es que por el deseo de fama aceptaste lo que siempre se dice de las víctimas, ¿no? Que es algo tan revictimizante, como si el tener sueños, como si el tener talentos, como si el aspirar a algo bonito, como lo tendría que ser la fama, como lo tendría que ser el éxito, fuera algo malo y tuvieras que pagar el precio no solamente de lidiar con esos depredadores, sino que también de lidiar con un público, con un mundo que te juzga únicamente por aspirar a ser artista. En 1983, con solo 13 años, Rosselló y un amigo fueron a la sede de Padosa para asistir a una venta de mercancía de Menudo. Cuando entraron a la tienda, Rosselló fue inmediatamente abordado por los fans de Menudo, creyendo que era miembro de la banda, como que él tenía ese estilo, ¿no? Como que parecía ya un Menudo, incluso antes de llegar a serlo. En cuestión de minutos, Rosselló fue abordado por un asistente y empleado por Díaz, que le informó que a Díaz le gustaría conocerlo. Una vez más, no siempre existen esas personas intermediarias. En este caso, no sabemos si ese asistente sabía, ¿no?, la intención de Edgardo Díaz, o si sabía lo que pasaba con esos jovencitos que eran captados por Edgardo Díaz, porque si sabía, si esta persona, este intermediario sabía, pues viene a ser el facilitador, que supongo yo no sería solamente una persona, sino que posiblemente hubieran más. Y aquí a continuación básicamente nos cuentan la forma en la que Roy Rosselló fue reclutado. Ese día, desde el momento que este ser despreciable de Edgardo Díaz pone los ojos sobre este joven de 13 años, cómo comienza ese infierno que dice Roy Rosselló se convirtió su vida después de conocer a Edgardo Díaz, que esos años que todos miraban el brillo de la fama, lo bonito del fenómeno Menudo, todo lo que estos chicos estaban alcanzando, pues para él fueron los peores años de su vida, los años que más lo marcaron, y no por la experiencia bonita, sino que por las cosas que pasaban detrás de la fama, detrás del brillo, detrás de las bambalinas. Y aquí dice que Díaz conoció a Rosselló y le preguntó si podía cantar y bailar. Rosselló le indicó que estaba matriculado en la escuela de música a solo unas pocas cuadras de distancia y que tenía talento de intérprete. Díaz se enamoró inmediatamente de Rosselló. Esa palabra suena tan asquerosa cuando nos damos cuenta de lo que estamos hablando, de un hombre adulto estando supuestamente enamorado o cautivado por un niño de 13 años. De verdad que es absolutamente vomitable, despreciable hablar de amor, hablar de enamoramiento en estos términos. Y pongan atención porque aquí es cuando las cosas se ponen peor, cuando de verdad comienzan a ir de una forma terrible para Roy Rosselló. En una semana, Díaz llegó a la escuela de Rosselló y lo sacó de la escuela por el día. Díaz nunca se había reunido con los padres de Rosselló, ni tenía permiso para sacar al niño de la escuela. Pero Díaz mantenía un poder significativo en Puerto Rico en ese momento para hacer lo que él quisiera. Una vez más, vemos la negligencia institucional, vemos cómo también la escuela le falló a este niño, a Roy Rosselló de niño. ¿Cómo es posible que una escuela permita que un adulto desconocido para ese niño, por más famoso que sea, por más conocido que sea en la isla, en el país, es desconocido para ese niño? No es un familiar, no es una persona que esté autorizada para sacar al niño de la escuela. Sin embargo, dice aquí el documento que era tanta la influencia, el poder que tenía Edgardo Díaz en Puerto Rico, que pudo sacar a Roy Rosselló de la escuela por un día entero. Ese mismo día,
Díaz llevó a Rosselló a su casa para discutir la posibilidad de unirse a menudo. Díaz le prometió a Rosselló fama, fortuna y un estilo de vida con el que solo podía haber soñado antes. La única advertencia fue que a Rosselló se le dijo que debía hacer todo lo que Díaz le dijera, incluso cosas que tal vez no le gusten o no quisiera hacer. Y obviamente esto no es consentimiento. Muchas personas ignorantemente piensan que tal vez porque él aceptó en ese momento esa promesa de fama, esa promesa de una mejor vida, entonces ya es culpa de la víctima, ya es culpa del niño, porque se te avisó, se te dijo que tenías que cumplir con todo lo que yo te pidiera, que incluso iban a haber cosas que no te iban a gustar. Pero eso no significa que haya un consentimiento. De igual forma, eso es una manipulación, porque sabes que esta persona es vulnerable por solo el hecho de ser menor de edad, por solo el hecho de que tú eres un productor famoso internacionalmente. Entonces te estás aprovechando de todos esos medios que tienes, de toda esa influencia, de todo ese poder, de toda esa ventaja que tienes para hacerle grooming a un menor de edad. Entonces no se confundan con que esto es consentimiento o con que él sabía o con que a él se le avisó, pero es que él quiso, pero es que él aceptó. Obviamente no, no existe el consentimiento cuando hablamos de menores de edad. Dice, esa noche Díaz obligó a Rosselló a dormir en la casa con él y comenzó a tocarlo de manera inapropiada. Rosselló, de solo 13 años en ese momento, no sabía qué hacer o cómo escapar. Díaz lo violó violentamente, bueno, valga la redundancia, pero aquí dice la traducción, por primera vez esa noche. Después de la violación, Díaz le dijo a Rosselló que si hablaba sobre lo que le pasó, nadie le creería y su futuro estaría arruinado. Entonces vemos cómo desde ese primer día, básicamente, que este sujeto saca al niño de la escuela, se lo lleva a la casa y procede a abusarlo. Posiblemente sus padres en ese momento pensaron, estaba en un casting, estaba conociendo a los otros chicos de menudo, estaba, no sé, cualquier cosa, ¿no? Mientras este sujeto estaba abusando del joven y aquí pues dicen de una forma violenta. Obviamente sabemos que cuando es una violación hablamos de violencia también. No es como en el caso de un abuso, que obviamente también es un crimen, también es algo atroz, pero se da más por medio de la manipulación, por medio del grooming, y aquí sí nos dicen los documentos que fue de una forma violenta. Entonces imagínense un niño de 13 años y después se le amenaza diciéndole que si habla, primero, nadie le va a creer y después que va a arruinar su futuro y el de su familia. Para este entonces, obviamente, Roro Celó ya había visto, con un solo día le había bastado para ver el poder de Edgardo Díaz en Puerto Rico. Ya había visto cómo lo había podido sacar de su escuela y obviamente sabía que tenía los medios y los alcances para cumplir esa promesa. Rosselló vivía con sus padres y sus hermanos en una zona muy pobre de San Juan. Él era el objetivo perfecto para Díaz. Poco después de la primera interacción de Rosselló con Díaz, apareció en la casa de Rosselló para presentarle a él y a su familia un contrato para unirse a menudo. Tan pronto como Díaz llegó, Rosselló corrió a su armario y se escondió dentro, aterrorizado de Díaz. Sin saber de la violación, la madre de Rosselló creía que solo estaba nervioso por la gran oportunidad de unirse a la banda. Díaz entregó a Rosselló y a su familia un contrato para que se uniera a menudo. Díaz se ofreció a ayudarles a pagar su casa, a darles un coche y a proporcionar a su familia con la libertad financiera que nunca antes habían poseído. Veamos aquí, y esto es algo de verdad que es muy valioso, muy importante que lo remarquemos, porque la familia de Roy Rosselló recibió todos estos beneficios económicos. Se les ayudó a pagar su casa, se les dio un auto,
se les dio dinero para asegurarse que tuvieran una mejor vida. Y me gusta cómo lo ponen en la demanda libremente, sin el miedo, sin el temor de que el juez o el jurado vayan a pensar que vendieron a su hijo. Ay, pero es que como les pagaron dinero, eso significa que ellos vendieron a su hijo, que le dieron a este hombre su hijo para que él abusara de él, para que él hiciera todo lo que quisiera hacer, que es lo que escuchamos frecuentemente con las víctimas de Sergio Andrade, ¿no? Que si alguien recibió pago, que si hay cheques de que la familia recibía una beca, que si les daban dinero, y utilizan este argumento para decir que los padres vendieron a sus hijas. Y aquí vemos cómo los abogados de Roy Rosselló saben perfectamente que no hay problema en poner estos detalles aquí en el documento, que eso no va a afectar negativamente la demanda, que los jueces y que la corte no va a decir, bueno, entonces, ¿por qué te quejas? Si te pagaron, si te dieron un coche, más bien deberías estar contento porque te ayudaron a salir de la miseria. Obviamente eso no es así. Un abuso es un abuso y el engaño que vivieron los padres también está muy evidente aquí, ¿no? Que ellos, una vez más, no entregaron a sus hijos para ser abusados, sino para que los convirtieran en artistas, en celebridades, cosa que pues sí sucedió, pero a un precio que yo estoy segura ellos jamás hubieran accedido a pagar. Al menos la gran mayoría de los padres estoy segura que no accederían a ese tipo de situaciones. Creyendo que Menudo le ayudaría a ayudar a su familia a escapar de la pobreza, Rosselló firmó el contrato y se convirtió en un miembro de Menudo en 1983. De 1983 a 1986, Díaz abusó íntimamente y de forma violenta a Rosselló de 3 a 4 veces por semana sin represalia en todo el mundo. La banda estaba de gira casi todos los días y en cada parada Rosselló tenía instrucciones estrictas de aparecer en la habitación del hotel de Díaz para ser sometido a varios abusos íntimos. Cuando Rosselló desafiaba a Díaz resistiéndose o trayendo chicas, Díaz se volvía físicamente abusivo y violento hacia Rosselló. De verdad que solo de imaginarme lo que estaba pasando por la mente de ese niño en ese momento, el miedo, la violencia, el pensar que iba a arruinar su posibilidad de ayudar a su familia, todo esto, ¿no? Qué situación tan triste. Díaz sometió a Roy Rosselló a delitos de violencia por motivos de género en esta jurisdicción. Díaz violó a Rosselló cada vez que estuvo en la ciudad de Nueva York entre 1983 y 1986. Aquí mencionan bastante Nueva York porque acordémonos que esta demanda está siendo sometida justamente en Nueva York, así que ellos tienen que comprobar jurisdicción, tienen que dar detalles de lugares específicos, fechas, todo lo que pasó alrededor de los delitos, ¿no? Para que ellos puedan comprobar que sí hay jurisdicción y que este caso sí puede llevarse a cabo en Nueva York. Y vamos a escuchar lugares específicos, fechas específicas, cosas específicas, porque obviamente ellos están probando los delitos que se cometieron en esas ocasiones. El 24 de enero de 1984, cuando Rosselló tenía 14 años, actuó con Menudo en una grabación del Griffin Show en la ciudad de Nueva York que se emitió el 25 de abril de 1984. Mientras se alojaba en un hotel de la ciudad de Nueva York durante el viaje, Díaz violó a la fuerza a Rosselló y lo sometió a delitos de violencia motivada por su género. El 15 de febrero de 1984, Rosselló actuó con Menudo en David Copperfield, tercer especial de televisión, David Copperfield's Magic Underground, que fue transmitida en vivo en el Teatro Mark Hellinger de la ciudad de Nueva York. Mientras se alojaba en un hotel en la ciudad de Nueva York durante el viaje, Díaz violó a la fuerza a Rosselló y lo sometió a crímenes motivados por el género.
El 23 de febrero de 1984, Menudo concluyó su compromiso de 10 espectáculos en el Radio City Music Hall. Rosselló fue violado y sometido a delitos de violencia por motivos de género en Nueva York City por días cada vez que Rosselló actuó en el Radio City Music Hall. En febrero de 1984, Menudo se convirtió en el grupo oficial de canto de UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. RCA al mismo tiempo prometió 5 centavos a la UNICEF de la venta de cada copia del álbum debut de Menudo en RCA a Todo Rock en Estados Unidos y le entregó al comité de la UNICEF un cheque inicial de $12,500 que representa las ventas de álbumes de $250,000. El 3 de marzo de 1984, Rosselló actuó con Menudo en el American Bandstand, un espectáculo en la ciudad de Nueva York. Mientras se alojaban en un hotel en la ciudad de Nueva York durante el viaje, Díaz a la fuerza abusó a Rosselló y lo sometió a delitos de violación por motivos de su género. El 8 de julio de 1984, Menudo actuó en el especial de 2 horas de CBS Salute to Lady Liberty, interpretando Like a Cannonball. Mientras se alojaban en un hotel en la ciudad de Nueva York durante el viaje para filmar, Díaz abusó a la fuerza a Rosselló y lo sometió a delitos de violencia motivada por su género. El 22 de septiembre de 1984, Menudo dio su concierto benéfico debut para UNICEF en That Constitution Hall en Washington, D.C. El Washington Post escribió que Díaz estaba emocionado por aceptar convertirse en el grupo oficial de canto de la UNICEF, citando a Díaz diciendo: "Desde el momento en que Menudo se convirtió en un fenómeno internacional, comenzamos a buscar organizaciones internacionales con las que asociarnos. UNICEF es lo ideal, se ocupa de los niños y su bienestar, y Menudo es el símbolo de la infancia". Entonces veamos aquí la hipocresía de este sujeto hablando del bienestar de los niños que buscaban una organización benéfica para asociarse, porque Menudo era como que la imagen de la infancia, el símbolo de la infancia. Entonces vemos como esta gente de verdad se goza burlándose del público, como que hay algo en ellos que disfruta, que les genera placer, el ponernos la información ahí en nuestras caras sin que nos demos cuenta. Entonces supongo yo que ellos pues se van a su casa después de estas obras benéficas, muertos de la risa pensando en lo tontos que somos, creyendo que son exitosos, buenas personas y que encima de todo están haciendo una gran obra benéfica. Recordemos que lo mismo hacía Sergio Andrade. También él daba ayudas a orfanatos, a lugares donde había niños necesitados. Es como una fachada, ¿no? Como entre más buenos se presentan, entre más nobles se presentan, como que ellos piensan que eso les va a funcionar y que va a ayudar a cubrir sus crímenes, que obviamente ellos están perfectamente conscientes de que lo que están haciendo es mal, pero pues no les importa y siguen cometiendo estos crímenes. El 29 de septiembre de 1984, Rosselló actuó con Menudo en el Teatro Beacon en la ciudad de Nueva York. Mientras se alojaba en un hotel de la ciudad de Nueva York durante el viaje, nuevamente aquí nos describen lo que sucedía después de esas presentaciones y hay aquí otros datos, otras presentaciones que voy a mencionar y después de cada presentación mencionan lo mismo, que después de cada presentación Rosselló fue abusado de forma violenta por este sujeto en el hotel que se hospedaban. Mencionan el 17 de noviembre, cuando Rosselló actuó con Menudo en el Solid Gold Program. Está el 16 de febrero de 1985, cuando Rosselló actuó con Menudo de nuevo en el Palladium en la ciudad de Nueva York. Está en febrero de 1985, cuando Pepsi confirmó desde su sede en Purchase, Nueva York, que recientemente habían filmado un comercial con Menudo. Durante la filmación de ese anuncio,
Díaz violó a la fuerza a Rosselló y lo sometió a los mismos crímenes. El 6 de mayo de 1985, Rosselló actuó con Menudo en The Today Show en Nueva York y lo mismo sucedió. En noviembre de 1985, Rosselló actuó con Menudo en el Ed Sullivan Show en Nueva York y lo mismo sucedió. El 4 de mayo de 1986, Rosselló actuó con Menudo en el Felt Forum de Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El 4 de julio de 1986, Rosselló actuó con Menudo en la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York para la celebración del centenario de la estatua. Y ocurrió lo mismo después de la presentación. Desde 1983 hasta 1985, Menudo actuó en una serie de anuncios musicales que se emitieron en vivo en ABC durante el bloque de programación de los sábados por la mañana, orientado a los jóvenes de ABC. Y una vez más nos dicen, después de esta presentación, ya sabemos lo que sucedió. Luego dice aquí: quizás lo más atroz es que Díaz violó a Rosselló en la ciudad de Nueva York cuando Menudo viajó a la ciudad de Nueva York para filmar 2 escenas separadas en la temporada 16 de Plaza Sésamo entre 1984 y 1985. Rosselló fue violado a la fuerza y sometido a crímenes de violencia por motivos de género por Díaz durante el viaje para filmar el popular programa de televisión infantil. La violación y los abusos íntimos a los que Díaz sometió a Rosselló en esa jurisdicción fueron llevados a cabo debido al género de Rosselló o sobre la base de su género y se debían al menos en parte a un interés basado en su género. Díaz apuntó específicamente a Rosselló para llevar a cabo su abuso porque Rosselló era un niño pequeño, era un joven. La violación y la agresión sexual de Rosselló fueron acciones tomadas contra él sin su consentimiento. Tales actos eran una violación de la autonomía corporal de Rosselló y una expresión del desprecio de Díaz por esa autonomía. Es evidente por los actos en sí que Díaz actuó con malicia y mala voluntad basada en el género de Rosselló. O sea que por ser un hombre, un niño, por ser del sexo masculino, era un objetivo, era un objeto para este sujeto que él quería tener, que él quería poseer basado, ¿no?, en el género del joven. La vida de Rosselló se ha visto gravemente afectada por los horribles abusos que soportó por años a manos de Díaz. En diciembre de 1986, Rosselló fue testigo de cómo Díaz se involucró en relaciones inapropiadas, íntimas, con otro hombre joven. O sea que no solamente fue él mismo abusado, sino que también le tocó ver cómo este sujeto tenía relaciones o abusaba posiblemente también de otro hombre. Poco después, y como resultado del perpetuo abuso sexual y violento, y al no haber otra forma de salirse de la banda, Rosselló intentó quitarse la vida. Al día siguiente, Rosselló recibió una carta diciendo que ya no era parte de Menudo. O sea que él intenta desvivirse y este sujeto, en lugar de asistirlo, de dejar de abusarlo, lo corre de la banda y dice que al día siguiente de este intento recibe una carta diciéndole que ya no era parte de Menudo. Para controlar los medios de comunicación, Díaz hizo comentarios públicos de que la salida de Rosselló de la banda estaba relacionada con su incapacidad para manejarlo como artista, o sea que era demasiado problemático, que no se dejaba guiar, que no era un buen artista, que causaba muchos problemas. Una vez más, el darbo, ¿no?, poner la culpa en la víctima y hacer ver al victimario como que si él hubiera sido el afectado, como que no podían controlar a Rosselló y que por eso pues lo estaban sacando de la banda. Rosselló ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión
mientras intenta vivir con el horrible abuso que soportó cuando era un niño. No hay mayor daño que se pueda hacer a un ser humano que el daño que Edgardo Díaz le causó a Roy Rosselló. Qué fuertes palabras. No hay mayor daño que se pueda hacer a un ser humano que el daño que Edgardo Díaz le causó a Roy Rosselló. Y es que si nos ponemos a pensar, ese daño que se le causó a un niño de 13 años y a muchos otros que sufren este tipo de abusos, de ahí depende básicamente toda tu vida, todos tus problemas mentales, todos tus problemas sociales, muchas veces tu incapacidad de tener relaciones saludables con otras personas depende de ahí, ¿no? Es un evento que aunque fueron 3 años, 4 años, 5 años, un año, no importa, te marca toda tu vida. Increíble porque tu vida puede durar 80 años, pero esos 2 años o ese pequeño tiempo que viviste con estos depredadores te marca toda tu vida, te cambia tu vida por completo, te roba tu inocencia, te roba tu paz, te roba tu confianza, tu fe en Dios muchas veces. Entonces sí, definitivamente es un daño terrible que dura para siempre. Y aquí mencionan los cargos y dice: en el presente documento se describen los actos individuales de violación y los crímenes violentos motivados por el género que ocurrió dentro de esta jurisdicción. La constante violación y el abuso sexual de Rosselló por parte de Díaz fue un crimen violento motivado por género en el sentido de la Ley de Protección contra las Víctimas de Violencia por Motivos de Género. Entonces hay una ley que se llama así: Ley de Protección contra las Víctimas de la Violencia por Motivos de Género. Entonces aquí vemos cómo ellos se apegan a esa ley, apelan a esa ley, y por eso es que escuchamos constantemente que repiten eso, que fue motivado por su género, que estos hechos fueron en parte por el género de Rosselló, porque obviamente están apelando a esa ley que lo protege a Rosselló. Díaz cometió actos de violencia por motivos de género contra Rosselló cuando violó y lo sometió a actos atroces de abuso sexual. Los actos de violación motivada por el género contra Rosselló se cometieron debido al género de Rosselló o sobre la base de su género. Específicamente, Díaz cometió delitos íntimos violentos motivados por el género de Rosselló. Rosselló fue abusado íntimamente por Díaz en la ciudad de Nueva York y específicamente en Manhattan. En todos los momentos relevantes, Díaz actuó con un desprecio imprudente por la seguridad de Rosselló. Como resultado directo y cercano de las violaciones de Edgardo Díaz, Rosselló ha sufrido en el pasado y en el futuro seguirá sufriendo lesiones físicas, dolor emocional, angustia, trauma psicológico, angustia mental, humillación, vergüenza, pérdida de autoestima, pérdida de dignidad, invasión a su privacidad y pérdida de su capacidad para disfrutar de la vida, así como otros daños. Rosselló incurrió en gastos médicos y psicológicos y sufrirá en el futuro gastos médicos y psicológicos adicionales. Estas lesiones son de naturaleza permanente y Rosselló seguirá sufriendo estas pérdidas en el futuro. Esta causa de acción es oportuna bajo la ley porque los crímenes de Díaz fueron motivados sobre la base del género de Rosselló, por lo que el demandante exige un juicio contra Edgardo Díaz por compensación y daños generales, daños punitivos, honorarios de abogados y otros alivios que el tribunal considere justos y apropiados. Por la presente, el demandante exige juicio por jurado sobre todas las cuestiones que puedan ser juzgadas por derecho por un jurado. Y así es como termina este documento. Roy Rosselló escribió en su cuenta de X lo siguiente: después de vivir durante muchos años con dolor, espero finalmente recibir justicia a través de los sistemas de justicia civil y penal en los Estados Unidos. Espero con ansias que la verdad se revele a través de mi demanda y espero que otros ahora tengan el valor de hacer lo mismo. Roy Rosselló tiene actualmente 54 años de edad
y vemos cómo nunca es tarde para alzar la voz. Es difícil para muchas personas entender por qué tardan tanto tiempo algunas víctimas en hablar y a veces caen en el error de juzgar a las víctimas y decir por qué ahora, por qué después de tanto tiempo, qué es lo que busca, seguramente quieren dinero, cuando pues es muy revictimizante decir esas cosas. Realmente no sabemos el tiempo que le puede tardar a una persona finalmente tener el valor de hablar. También es importante recordar que actualmente vivimos en una época muchísimo más segura para las víctimas, donde la gente está mucho más concientizada de este tipo de casos, por lo que eso también está ayudando muchísimo a que las personas se sientan más empoderadas, más fuertes, con la capacidad de salir, hablar, denunciar, demandar, de aprovechar estas leyes, estas ventanas legales que se están abriendo en muchos estados de Estados Unidos, en países también, para pues finalmente, como dice Roro Rosselló aquí, después de vivir durante muchos años con dolor, finalmente buscar esa justicia a través de los sistemas jurídicos de los países. Como vemos también está pasando esto en el caso Andrade Trevi Portillo, como cada vez son más las víctimas que se unen y no solamente en espíritu, en corazón, en proyectos, sino que también lo están haciendo de una forma legal. Déjenme saber, chicos, qué piensan acerca de esta demanda, qué piensan acerca del caso de Roro Rosselló, el caso de Menudo en general, con todas esas cosas que se han venido diciendo ya por muchísimos años, de los abusos que se vivían dentro. Ustedes han escuchado de esto, han estado familiarizados con este caso. ¿Qué piensa también de las similitudes que hay con el caso del clan Trevi Andrade? Me gustaría que por favor me comentaran aquí abajo todo esto y también que se suscriban al canal y que por supuesto me regalen su like. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea.